gobernar su barrio. No. Los espíritus no pueden gobernar cerca de tu casa. Si estoy siendo atormentado, Él está orando, Él está clamando, Él está gimiendo. Y los aires mientras tú gimes se van limpiando. Las atmósferas van cambiando. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un hombre de Dios sin pecado de rodillas, los cielos se mueven a favor de aquel hombre que está sin pecado en la tierra, diciéndole a Dios: cambia a mi vecino, cambia a mi esposa, cambia a mis amigos, cambia el clima, me está atacando. Pero mientras más te ataque, más tú clamas. Mientras más te empujen, más tú caminas. Mientras más te menosprecies, más cerca del trono está. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que escucha la Biblia y cuando la Biblia se revoltea es cierta. Nadie quiere estar cerca de la Biblia. Es muy bueno decirle: Señor, pruébame. Pero cuando te sacuden, tú dices: ya, papá, para dar la mano, que tú dijiste que te sacudan. Y te van a sacudir para sacarte de los manos y que tú entres a lo espiritual y tú puedas ver los espíritus cuando vengan y decirle: en el nombre de Jesús te atamos ahora. ¿Sabes por qué? Porque Job en una ocasión dijo: de oída te había oído, mas mis ojos te ven. Ay, papá, anoco, meneo unayo no con, solego no minao, sorrego no, salico no, se apagan los altares, que neco loco no manewa, ni nena costo, ricono mia newa sandelewa, ni neu sorreo no yo. ¿Sabe lo que pasa? Que si José no persevera, no alcanza la promesa. Y hay gente, no es que ellos han perseverado, es que Dios lo ha preservado para que ellos vean su victoria. No es que tú eres grande, no. Aquí el que, Dios mío, aquí el que se hace grande lo pone chiquito.